Si nosotros tenemos ante nosotros un plano y en ese plano podemos trazar estas dos cosas, un punto y una línea recta que sea horizontal. Y nosotros trazamos un punto y una línea recta horizontal. Comencemos con una opción donde el punto esté arriba y la línea horizontal debajo. Y yo les preguntara a ustedes, determina todos los puntos que puedas utilizando una regla que estén a la misma distancia de este punto y de esta recta. La distancia, el punto que usted tome de aquí, tiene que estar a la misma distancia de esta recta en términos verticales que de punto a punto. Entre los dos puntos tiene que haber una distancia igual a la distancia que hay entre ese punto que usted está escogiendo y la línea recta. Por ejemplo, será muy fácil decir que un punto que está a la misma distancia de ese punto y de esta recta sería la mitad de este camino. Por ejemplo, noten aquí ese punto que yo he trazado cumple con la condición de que está a la misma distancia de ese punto que marqué y de esta recta horizontal. Pero por ejemplo, yo puedo tomar un punto más a la derecha. Bien, ese punto está a la misma distancia de este, pero en una distancia vertical igual a la recta. La distancia de este punto a la recta es la misma distancia que de este punto al punto que tomé de referencia. Yo puedo tomar otro punto, por ejemplo este, aproximadamente aquí, de modo tal que la distancia entre ellos dos sea igual a la distancia vertical en relación a esa recta. Por ejemplo, aproximadamente, para ilustrarlo, digamos que yo trazo este punto, la distancia entre ellos dos y la distancia entre el punto y la recta de forma vertical es la misma. Así como todos los puntos que yo pueda trazar entre medio. Digamos por aquí, yo puedo trazar un punto que está a la misma distancia de este que vertical en relación a la recta. ¿Ok? Quizás un poquito más abajo. También puedo tener, por ejemplo aquí, un punto que está a la misma distancia de este punto que de la línea recta. ¿Ok? La distancia vertical con esta recta y la distancia a este punto es la misma. También yo puedo trazar un punto aproximadamente aquí. Todo esto es aproximado para ilustrarle la idea, donde la distancia de aquí a aquí, la distancia entre el punto que escogí y el que me daban, y la distancia entre este punto y la recta son la misma. Y puedo seguir donde la distancia entre estos dos sea la misma distancia que entre el punto y la línea recta. Y obviamente todos los puntos que yo pueda trazar entre medio, por ejemplo ese que acabo de trazar, la distancia entre él y el primer punto es igual a la distancia entre él y la línea recta. Si yo continuara, podría tener muchos puntos entre medio de lo que yo ya he localizado utilizando una regla. Yo podría determinar muchos otros puntos. Yo podría determinar muchos puntos entre medio de los que ya están mostrados, de modo tal que la distancia de cada uno de ellos en relación a este punto y en relación a la recta sean la misma. Y cuando yo tome todos los puntos que cumplen con esa condición,
Cuando yo tome todos los puntos que cumplen con esa condición, he formado una gráfica que se conoce como parábola. De modo tal que una parábola es el conjunto de todos los puntos en el plano que están a la misma distancia de este punto que de esta recta. A este punto que utilicé como referencia le voy a poner un nombre. Se va a llamar foco. Y a esta recta le voy a llamar directriz. Directriz. Así que dado que este punto se llama foco y esta recta se llama directriz, el conjunto de todos los puntos en el plano equidistantes al foco y a la directriz se conocen como parábola. ¿Ok? La parábola va a tener infinitos valores. Cuán abierta o cerrada esté esa parábola va a depender de la distancia entre el foco y la directriz. ¿Ok? La parábola, por consiguiente, va a tener ciertas características. Por ejemplo, todos los puntos que yo coloque en uno de sus lados van a tener un simétrico al otro lado. Un punto, por ejemplo, podríamos decir que va a tener aproximadamente aquí un punto simétrico. ¿Y a qué me refiero con simétrico? Que estén a la misma altura. Estamos hablando de dos X distintas que producen el mismo resultado en Y. Así que son una función, pero no inyectiva. Recuerden que para que una función sea inyectiva, para cada elemento del dominio solamente puede haber un elemento en el campo de valores, pero viceversa, la condición opuesta tiene que cumplirse. Para cada elemento en el campo de valores tiene que existir un solo elemento en el dominio. Así que, como en la parábola, una misma Y puede tener dos X. La parábola no cumple con la condición de función inyectiva. Sí es una función, pero no inyectiva. Esa propiedad hace que haya una simetría en la parábola y podemos trazar una línea que me divida la parábola en dos partes iguales. ¿Bien? Esa línea que me divide la parábola en dos partes iguales le vamos a llamar eje de simetría y lo voy a trazar entrecortado para que no se confundan con que estuviéramos trabajando con un plano cartesiano y piensen que la directriz es el eje X, que no lo es, y que el eje de simetría es el eje Y, que no lo es. Puede haber parábolas que coincidan, que la directriz sea el eje X y que el eje de simetría sea el eje Y. Eso puede pasar, pero no tiene que ser así. Esto que está aquí se conoce como el eje de simetría. Así que este eje de simetría lo voy a abreviar como ES, quiere decir eje de simetría. El eje de simetría tiene la propiedad de que lo que hay a un lado de él va a haber un simétrico al otro lado. Así que tenemos el eje de simetría. Pero el eje de simetría toca cuántos puntos de la parábola. Dado que el eje de simetría es una recta vertical, solamente puede tocar un valor. Solamente puede tocar un punto. Y es este punto que habíamos mencionado como el primer punto que trazamos, que cumple con la condición de estar a la misma distancia del foco que de la directriz, pero como pasa por el eje de simetría, no hay uno al otro lado porque él está justo en el eje de simetría. A este punto que pertenece a la parábola y que es tocado por el eje de simetría, le vamos a llamar vértice.
En una parábola que abre hacia arriba, como es esta, el vértice es el punto más bajo. Pero vamos a ver que si una parábola abre hacia abajo, el vértice habría sido el punto más alto. De igual forma, hay parábolas que no son funciones y que abren a la derecha o a la izquierda. Nosotros vamos a ver que aquellas parábolas que abren a la derecha, el vértice es el punto más a la izquierda. Y aquellas parábolas que abren a la izquierda, el vértice será el punto más a la derecha. Sepan que el vértice siempre es tocado por el eje de simetría en cualquiera de los 4 escenarios que pueda haber. Pero solamente vamos a enfocarnos en una parábola vertical que abra hacia arriba para poder entender mejor sus diferentes componentes. En una parábola vertical, como es la que abre hacia arriba o la que abre hacia abajo, la ecuación de la parábola es y menos k es igual a x menos h al cuadrado dividido entre 4c. Y menos k es igual a x menos h al cuadrado dividido entre 4c. Ustedes van a ver que los diferentes textos tienen diferentes variables, diferentes letras. Lo importante es que este paréntesis igualado a 0 me da el eje de simetría. Así que el eje de simetría es lo primero que yo voy a buscar en una parábola y tiene como fórmula x es igual a h. X es igual a h. Sabiendo que tengo la fórmula de la parábola, igualar esto a 0 o cambiarle el signo al valor que está al lado de la x me da el valor del eje de simetría. Luego voy a necesitar el vértice. Y el vértice es la coordenada HK. Así que tengo que cambiar el signo del valor que acompaña a la X y del valor que acompaña a la Y. El valor que acompaña a este paréntesis al cuadrado, yo lo voy a igualar al coeficiente que tiene la fórmula estándar de la parábola, que es 1 sobre 4c. De modo tal que cuando yo haga esa ecuación, voy a obtener el valor de c, y con el valor de c, una vez yo obtenga el valor de c, voy a poder obtener el foco, que ya sabemos que es el punto de referencia, y la directriz. Una vez yo deduzca el valor de C, como veremos más adelante, yo puedo conocer el foco y la directriz. Obviamente, para nosotros poder haber explicado esta parábola, yo primero les escribí el foco y la directriz para poder ilustrar el concepto de la parábola, pero en un ejercicio regular, a usted se le provee la fórmula de la parábola, que sabemos que es una función. Si la parábola es vertical, es una función. Y una vez le demos la fórmula de esa función que corresponde a una parábola, usted va a ser capaz de deducir el eje de simetría, el vértice, el valor de C, el foco y la directriz. Con esa información usted puede trazar la gráfica. Así que toda esta información la vamos a utilizar para que en el próximo ejercicio nosotros ya veamos una fórmula dada y poder deducir todos los componentes de una parábola.